Bueno, la musicalización seleccionada por nuestro compañero operador técnico Francisco Acosta, realmente muy buena, elegida por la fecha, día de San Cayetano, este santo patrono del pan y del trabajo. Recordamos que además de escucharnos por el dial 100.3, también nos pueden seguir en vivo vía streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, donde luego queda el programa completo y también las distintas entrevistas que realizamos en el programa, ¿no? Esto gracias al trabajo de nuestro compañero Francisco Acosta. Bueno, tenemos una comunicación telefónica en línea. El vicepresidente tercero de CRA, de la Confederación de CRA, que es Confederaciones Rurales Argentinas. Estamos en comunicación telefónica con el correntino, el goyano, Pablo Sánchez. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana, muchas gracias por el contacto. Una buena noticia para el campo, esta medida dispuesta por el gobierno nacional que tiene que ver con las retenciones, Pablo. Sí, la verdad que sí. El gobierno sigue dando señales de alguna manera de apoyo al campo, de entender la problemática que ha venido atravesando todo el sector desde hace mucho tiempo, y bueno, viene dando señales. Arrancó con apertura total de exportaciones, levantando las restricciones de algunos cortes o de cupos, quitando burocracia para lo que era la exportación de carne. Bueno, y ahora se habla de baja de retenciones. Hay que ver cómo se implementa en lo que tienen que ver con categorías específicas de vacas, puntualmente categoría vaca de exportación, y también una reducción general a todo lo que es proteína en el orden del 25% de lo que son hoy las retenciones de lo que es proteína animal. Así que eso, entre otras medidas que fueron anunciadas, la verdad que hoy ya están publicadas, eso se concretó, hay que ver cómo se implementa, ¿no? Pero son buenas señales, como te digo. Porque desde CRA, desde Confederaciones Rurales Argentinas, hace aproximadamente 10, 15 días, fue exactamente el 25 de julio, emitieron un comunicado cuyo título era "Los tiempos del campo no son los tiempos del gobierno". Efectivamente, sí. Eso fue previo a la participación del presidente en el acto inaugural de la Sociedad Rural de Palermo, de la Sociedad Rural Argentina, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Nos expresamos en el sentido de lo que históricamente desde CRA y también desde prácticamente, te diría, todas las entidades del sector venimos sosteniendo, desde lo que es la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, que es la eliminación de todos lo que tiene que ver con los derechos de exportación en particular, pero en general de toda la maraña de trabas y cuestiones que afectan al productor, y que como ningún otro sector de la economía hace más de 20 años ya viene aportando un esfuerzo extraordinario para sostener el país y no ve los frutos. Estamos hablando de que el productor agropecuario tiene una presión tributaria en el orden del 70%, entonces eso no se ve en ningún otro sector de la economía, y en línea con eso son las retenciones las que tienen una gran participación, ¿no? ¿Me permite leer, por favor, el párrafo final de ese comunicado que mencioné del 25 de julio? Sí, claro. El último párrafo expresa: en este sentido, hacemos un llamado al gobierno para que tome medidas con carácter perentorio y concrete la eliminación de las retenciones en el marco de un plan progresivo y cumplible. Solo así podremos garantizar un futuro sostenible para nuestra producción agrícola y agroindustrial. La medida que tomó de eliminar las retenciones para algunos productos agroindustriales en las últimas horas, que se dio a conocer, creo que fue en la jornada de ayer, es la respuesta que ustedes estaban esperando y justamente lo que pedían en este comunicado emitido hace 13 días atrás,
Pablo? Te diría que parcialmente, ¿no? Porque en lo que tiene que ver con, como hablábamos al principio, ¿no? Proteína animal, sí, todo está referido a eso, ¿no? Lo que tiene que ver con los anuncios de reducción y quitan algunos casos de derechos de exportación. ¿Qué significa todo aquello que tiene que ver con proteína animal? A ver, explíquenos para aquellos que no estamos en el rubro. Una reducción en el orden del 25% de los derechos de exportación que paga, por ejemplo, la carne, lo que es carne bovina, ¿no? Carne de vaca, eso tributa un 9% respecto de los derechos de exportación. Bueno, eso va a sufrir una reducción del 25%. Lo mismo pasa con el pollo, con el cerdo, que tienen distintos porcentajes, ¿no? Si mal no recuerdo, el cerdo creo que es el 5 o el 6 y el pollo también el 9, o es al revés, no estoy seguro de eso, pero de alguna manera te lo hago gráfico así, ¿no? No se eliminan, bueno, sino que se disminuye el porcentaje, o hay una reducción. Exacto. Y puntualmente en lo que tiene que ver con la categoría vaca, ahí sí hay una eliminación total. Cabe decir de que la vaca lleva un gran porcentaje de lo que es exportación, hay que ver cómo eso se instrumenta en la práctica, en las distintas plantas, cómo se puede discriminar, ¿no? Qué es vaca y qué sería novillo, toro u otras categorías que se exportan. ¿Eso todavía no está definido en la letra de la medida, de la disposición? Seguramente va a ser objeto de reglamentaciones y ahí surjan las aclaraciones pertinentes, pero yendo a la medida en particular es muy bueno, digamos, como señal, lo que decíamos hoy, y va en línea con el planteo que nosotros hacíamos desde CRA. Ahora bien, también, como decimos esto, también decimos que falta ese cronograma que vos mencionabas en la lectura del comunicado que emitimos desde CRA, un cronograma que hable de reducción en las otras categorías de productos que se exportan, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y como es la soja, que ahí es donde hay un gran impacto en el orden del 30%. Cereales. El maíz, el trigo, cereales, sí. En eso... Y otros rubros, porque hay un montón de otros rubros que también pagan, ¿no? ¿Y la cadena láctea? Bueno, la cadena láctea también ha sido anunciado que se eliminan las retenciones. Esa es una muy buena señal porque... Ahí sí, eliminación, no reducción. Correcto. Es un sector que quedaba en absolutamente desventaja y fuera de la cancha, y eso se visibilizaba con la pérdida de productores año tras año, mes tras mes, te diría, de gente que sale del negocio porque pierde rentabilidad. El productor necesita rentabilidad y hoy, como te decía, en el orden del 70% se la está llevando el Estado. Cuando hablamos de retenciones, nuevamente esto dirigido para la audiencia que no está en el rubro, cuando hablamos de retenciones de productos que responden no a la agroindustria, al campo y a la agroindustria, estamos hablando de exportaciones de productos que se exportan del mercado externo. Se exportan, exactamente. Por ejemplo, el maíz, el 15% de lo que se exporta se tributa en concepto de retenciones, de todo lo que es maíz. Pasa con el trigo, pasa con la soja en el orden del 30% y con los derivados de soja en el orden del 32-33%. La verdad que de ahí es donde, mira, para que vos te hagas una idea, hoy en lo que tiene que ver con las exportaciones y el ingreso de divisas al país como contrapartida de estas exportaciones. Estaba por preguntar eso. Claro, del 100% el campo representa hoy arriba del 70%, prácticamente casi el 80% de los ingresos que le llegan al país en concepto de exportación. Entonces imagínate vos de lo que estamos hablando con todo esto, que cabe decir, no lo paga ninguno de nuestros vecinos, ninguno de los países competidores, ni Uruguay, ni Brasil, ni Paraguay,
por ahí uno escucha, ¿no?, cómo han crecido estos países, cómo se han desarrollado, cómo se ha desarrollado el campo en Paraguay o Brasil. Bueno, la explicación es esa. Los productores de esos países no tienen la pesada mochila que sí tenemos todos los productores argentinos. Es un impuesto, ¿no? No, son derechos de exportación. O sea, te digo que no porque técnicamente no es lo mismo. Debería alguien idóneo explicar la diferencia que hay, pero podríamos, si hablamos como en criollo, ¿no?, compararlo con como una especie de un tributo más que se le saca al productor, aparte del impuesto a la ganancia, aparte del IVA, el cheque, el impuesto país que tenemos ahora, el diferencial cambiario que también le hace un estrago muy grande al productor. Bueno, la verdad que con todo eso, por eso te decía hoy, a diferencia de otros sectores, el campo tributa en el orden del 70%, que es una barbaridad absolutamente confiscatoria. ¿Y a qué universo beneficia esta medida, ¿no? De la reducción, en algunos casos, de las retenciones, de la reducción en porcentajes considerables y en otros casos, como en los productos de cadena láctea, en la eliminación. Estamos hablando de un universo de aproximadamente qué cantidad de productores que exportan sus productos. Mira, puntualmente, a ver, de la producción del país, lo que se exporta está en el orden del 30%. El 70% de la producción ganadera, digamos, que va a faena, queda para consumo interno, ¿no? Y el 30% restante, más en el orden del 30%, es lo que se exporta. Para graficar también la importancia de lo que es China, China representa de eso el 80%. Y mucho de eso mayoritariamente es vaca. Sí, sí. Del 30%, sí, perdón. Del 30% de la producción que se exporta, de ese 30%, ¿el 80% va a parar a China? Exactamente. Ué. En el orden del 80%. Y en su gran mayoría eso es vaca, es categoría vaca, que es justamente la categoría que se le ha quitado a la retención. Eso le viene muy bien al productor, al criador, le viene muy bien al productor correntino, que es fundamentalmente criador, porque con eso puede defender mucho más el valor de una vaca, que hubo momentos en la historia que esa vaca flaca, que ya era descarte, que cumplió toda su etapa productiva en un campo, directamente no tenía un destino comercial. Hoy la posibilidad de China abre con muy buenos valores esa posibilidad y permite al productor mejorarle la ecuación económica de su negocio, ¿no? Sánchez... Estamos hablando en todos los estratos de productores, no, esto no discrimina al tipo de productor. Cualquier productor que cumpla con las exigencias sanitarias de esos mercados, que básicamente lo más importante es el sangrado de brucelosis, puede acceder con su mercadería a esos mercados. Podemos decir entonces que el principal mercado de los productores ganaderos en nuestro país hoy es China. En externo sí, el principal mercado sin lugar a dudas es el mercado interno. No, hablando siempre, hablando de las retenciones, de las exportaciones. Exacto, hablando de la exportación, sin lugar a duda que es China, sí. Y en ese porcentaje de 30% de la producción del campo argentino que se exporta, ¿no?, al mercado y se coloca en el mercado externo, Corrientes, ¿tiene productores que entran dentro de ese 30% de productores que exportan? Sí, por supuesto que sí. Como te decía... Para saber también dentro de ese universo, más o menos, a cuántos o qué porcentaje de productores benefician estas últimas medidas que estamos analizando, ¿no?, tomadas por el gobierno nacional. La medida beneficia en distinta proporción, pero a todos los productores, como te decía, de todos los estratos, pequeño, mediano, grande. Y
prácticamente de todas las provincias. Donde hay vaca, la vaca se asocia siempre a la exportación y a China. En particular, te decía, si vamos a hablar de nuestra provincia, tiene un rodeo de más de 2 millones de vacas. De eso todos los años sale del circuito porque se incorporan nuevos vientres y hay algunos que ya, como te decía hoy, terminan su ciclo productivo y van con destino a lo que puede ser, por ejemplo, la exportación en muchos de los casos. O sea que estamos hablando en el orden de 400.000 o 500.000 vacas que podrían desde Corrientes tener ese destino. No todo va a la exportación, por supuesto, pero una buena parte de eso sí, con seguridad total. Y aquellos que por ahí solemos escuchar, ¿no? Que esto va a perjudicar la calidad de los productos que se consumen en el mercado interno porque todo lo mejor sale para el mercado externo. ¿Es así? Es falso. Que nosotros, el mercado interno consume carne de segunda y la carne de primera se va. No, es absolutamente falso eso. Como te decía, estamos hablando de que el 80% de la exportación es China, va a China, ¿no? Y es un mercado que demanda justamente un producto que no se consume acá, que iba a procesado, a termoprocesado. La vaca vieja, diría. Ese tipo. Exacto, la vaca vieja. Exacto. Eso es muy bien valorado. Hasta el hueso se le exporta a China. Ellos hacen unos grandes caldos. Esto es algo que uno sabe por leer, por estar informado de los especialistas en el mercado de carne, ¿no? No soy yo un idóneo de esto. Hay gente que te puede hablar con mucho mayor propiedad, pero bueno, te lo comento. Efectivamente, de esta forma se da, ¿no? China paga muy bien todo eso y es, te diría, ni siquiera de segunda, te diría que acá sería hasta de tercera. No es lo que come el argentino, digamos, el consumidor argentino, exactamente. Bueno, en relación al mercado chino, recuerdo que cuando se desató esta situación polémica con la Avícola Santa Ana aquí en Corrientes, ¿no? Y el SENASA, que me llevó a estudiar un poquito ese rubro productivo, consultábamos con especialistas y en una de las entrevistas recuerdo que uno de estos especialistas, ¿no?, en producción avícola nos informó que China también es un mercado en donde sale de acá de Argentina, en cuanto a la producción avícola, las patas y no sé cómo se llaman, las pezuñas, las uñas de las gallinas, que todo eso se consume en un mercado como China, y que acá nosotros eso no lo consumimos. Algo así sería en relación a la carne vacuna. Claro, exacto. O sea, sí, para ellos es digamos, un plato especial para esa gente, digamos, lo que es la cresta o lo que es también la pata de gallina, como vos decías. También, la cresta también. Cosas que por ahí hay que entender que son otras culturas, tienen otros hábitos de consumo. Otras costumbres. Otras costumbres. Entonces, eso es lo que mejor puede graficar la gran diferencia que existe, ¿no? Por ahí lo que uno acá casi que descarta, ¿no? Como para otras culturas puede ser una exquisitez, un plato exquisito. Exactamente, eso es. Bueno, ¿cómo estamos en relación algo más para agregar por este tema de las retenciones, Sánchez? No, te diría que lo mencionamos un poco, todo lo bueno de estas señales, ¿no?, que está dando el gobierno, que son eso para el sector. No es poca cosa que el presidente haya participado de la exposición de la Sociedad Rural Argentina, ha sido importante. Son señales, ¿no? Desde CRA lo mismo, hemos sido recibidos por los funcionarios del gobierno nacional, tenemos permanente contacto con ellos, digamos, hay una fluida comunicación, sin que ello implique que nosotros, como digamos, cumplamos el rol que es representar a nuestros
mandantes, que son los productores, y hacer los planteos y llevar todas las cuestiones y no acompañar silenciosa y obsecuentemente las acciones del gobierno. No, bien decías vos cómo hemos planteado la necesidad de, con ese comunicado desde Crano, la necesidad de la baja de retenciones, del cronograma de salida ordenado. Bueno, en línea con eso el presidente se expresó, volvió a ratificar que su anhelo es eliminarlas, es lo que nos dicen permanentemente todos sus funcionarios, así que... ¿Y del cepo cambiario hay algún tipo de novedades? En línea con eso, lo que plantean es que el primer objetivo y meta del gobierno es sostener el superávit fiscal, y en la medida de que eso se vaya consolidando y se sigan alcanzando los objetivos que ellos tienen propuestos, es una de las próximas medidas a tomar, la baja o eliminación de ese cepo, ¿no? Bueno, pero no hay fecha estimativa. No hay fecha. Porque se había dicho tener una fecha, pero no hay fecha. Claro, porque se había hablado inicialmente, ¿no? Se había lanzado una fecha que creo que era el mes de junio de 2024, o yo estoy equivocada. Bueno, también tiene que ver tal vez con la reducción del impuesto país. Es evidente que el gobierno ha encontrado un lío muy importante, lío por no decir otras cosas, en lo que es nuestra macroeconomía. O que se adelantó, claro, se adelantó a decir o a prometer algunas medidas que una vez que llegaron al gobierno se dieron cuenta que no era tan así, ¿no? Adelantaron muchas medidas que se vieron imposibilitados de aplicarlas. Efectivamente eso es así, digamos. Es lo que nos dicen los funcionarios con quienes tenemos reuniones permanentemente, y es lo que uno percibe. Pero bueno, en línea también con las acciones del gobierno, hoy se habla de superávit, de una balanza equilibrada con superávit fiscal, se habla lo percibimos, cómo se ha detenido, o no detenido, pero sí ha bajado radicalmente la inflación. Bueno, tenemos que esto se logre consolidar, es el objetivo, es lo que ellos plantean. Yo no estoy haciendo, no estoy generando no estoy dando una opinión personal, estoy haciendo un relato de los hechos nada más. Esperemos que esto funcione, la verdad que es lo que el anhelo de todos, porque si esto funciona nos va a ir bien a todos. De eso se trata. ¿Y cómo está en relación a la escasez de lluvias? Bueno, ayer a la noche, durante la madrugada, y hoy llovió, y en forma considerable. ¿Esto sirvió para aplacar un poquito la escasez de lluvias que estamos teniendo? ¿Cómo está la situación del campo en Corrientes? Y veníamos muy complicados, o mejor dicho, sí, complicándonos por la sequía. Esto ayuda, ha llovido en toda la provincia, pero de manera dispar. Hay lugares donde ha llovido bien, hay lugares que no tanto. Por supuesto que si uno mira para atrás y se acuerda cómo estábamos el año pasado a esta época, la verdad que la situación era extremadamente caótica el año pasado. Hoy estamos con pasto porque hemos tenido una buena primavera que nos ha permitido lograr las reservas para esta época. Tenemos pasto, tenemos para alimentar al animal, y también tenemos agua. Por supuesto que podríamos estar mejor en un contexto más húmedo, ¿no? Pero también sabemos que son meses en los que no llueve tanto habitualmente en la provincia, y bueno, sí confiamos, y nuestra esperanza está depositada en que para la primavera no se den los pronósticos de Niña nuevamente, o que si se da que sea moderada, y bueno, poder sortear y tener una buena primavera. Claro, porque según los pronósticos de organismos especializados internacionales, como en Estados Unidos, marcan una primavera nuevamente muy seca.
es un poco lo que se viene escuchando, lo que venimos leyendo de los especialistas. También hay otros que ya hablan de que eso está tendiendo a moderarse. Bueno, ojalá que así sea. Como te decía, es nuestra esperanza. Claro. Venimos muy golpeados, necesitamos unos años un poquito más tranquilos. Que nos permita sacar la cabeza afuera y poder respirar, ¿no? Sánchez, y respecto justamente a este punto y de la experiencia que sufrimos y que tuvimos la consecuencia de que aproximadamente el 11% de la superficie de la provincia fue consumida por el fuego. Con usted hemos hablado reiteradas veces sobre el tema, sobre el trabajo de concientización, de sensibilización en el sector productivo, de hacer los deberes, como se dice, ¿no? De mantener los cortafuegos limpios, bueno, y de trabajar también en tener mínimamente los recursos necesarios para actuar en caso que se produzca algún foco de incendio. Han mantenido reuniones, usted cuando era presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, han mantenido reuniones los distintos sectores productivos con bomberos, con policía, con defensa civil. ¿Cómo resultó ese trabajo? Muy bueno. La verdad que de la catástrofe todos, tanto el sector privado como el público, ha sido un aprendizaje, ¿no? Muy duro. Todos recordamos lo que vos mencionabas, esos grandes incendios en el 22 y todos hemos aprendido. Yo siempre me detengo cuando hablamos de incendio en el campo, a ver, para comparar, ¿no? ¿Quién de los que nos está escuchando prendería fuego descontrolado, ¿no? Que eso es un incendio, ¿sí? Un fuego descontrolado en su casa, ¿no? Yo creo que no lo haría nadie. Puede ser un accidente. No sé. Pues, bueno, puede ocurrir así, pero en el campo... Tengo mis reservas de que hay todavía conductas irresponsables, ¿no? Bueno, seguramente hay, como en todos los órdenes de la vida, pero yo lo que quiero decir es que el productor en general no se va a arriesgar a perder todo un alambrado, toda una infraestructura, la pastura en esta época del año, el alimento de su ganado. Si hace uso del fuego, hace un uso racional, que pueda darse un accidente. Por eso es importante entender y diferenciar lo que es la quema controlada de lo que es el incendio. Esa es otra cosa. La quema controlada tiene que estar autorizada. Correcto. Nosotros, como Asociación de Sociedades Rurales, bregamos en ese sentido, ¿no? Por eso, la pregunta es si se... hábito, claro, vos decías el hoy, cambio de ¿no? costumbres, de hábitos y claro. si se aprendió de la lección. Claro, exacto. En línea, por eso, en línea con lo que hablábamos, ¿no? Como todos hemos aprendido. Bueno, tenemos que aprender los productores y habituarnos a buenos hábitos en este sentido para darle la garantía a la gente, al ciudadano común que ve y ve temeroso, desconociendo de los incendios. Pero también, así como tomamos nota de eso y nos ocupamos los productores de este tema, también le decimos a la comunidad que nadie va a quemar su casa. Entonces el productor tampoco va. Imagínate vos, hoy un alambrado, ¿cuánto te sale el metro de alambrado? Hacer 100 metros de alambrado hoy te sale no menos de 300.000 pesos. 100 metros de alambre, 300.000 pesos, un ternero. Cada 100 metros que se te quema de alambre, se te quema tu alambrado, vos perdés un ternero. Entonces, estoy tratando de graficarlo, ¿no? Nadie va a dañar toda su infraestructura de manera deliberada. Sí, y está hasta contemplado en los manuales de buenas prácticas, el uso como herramienta del fuego, ¿no? Pero siempre conservando todas las medidas necesarias para que eso
se dé en un ambiente controlado. Nosotros trabajamos para de alguna manera transmitir eso y buscar que cada día seamos más los productores que trabajamos en esa línea. Y conservando los cortafuegos limpios, también en eso, y se han constituido, no sé si consorcios, ¿no? Pero sí grupos de productores en respecto a este tema puntualmente. Mirá, infinidad de acciones hay, capacitaciones, sí. Por regiones, lo que vos mencionabas, no sé, la verdad que son muchas acciones, por ahí hasta parece chiquita, ¿no? Pero es como que... Pero se llevó a la práctica. De arena hacen una montaña de arena, bueno, esto es así, y claramente hemos dado un salto de calidad muy importante, también hay más recursos volcados desde el Estado en esto. Bueno, ahora puntualmente estamos con una situación de restricción de quemas en la provincia. Entendíamos la situación extrema y el peligro que representaban estos días pasados, ¿no? Estamos en el 22, 21 y 22. Seca, sí, con la 21 y 22, con la seca que continuó todo el 23 con muy poco o nada de pasto en la provincia, y este año, y después de eso tuvimos lluvia y una primavera excepcional. Entonces hoy tenemos todo un volumen de biomasa seca, producto de esa buena primavera, que parte de eso tiene que necesariamente ser reducido, y la herramienta del fuego. De otra forma, más adelante corremos mucho más riesgo, y con mayor temperatura eso sí se puede tornar indetenible. Ya tuvimos experiencia, no queremos que nos pase de vuelta. Entonces, bueno, estamos conversando para ver de qué manera buscar, ¿no?, los mecanismos por regiones. Hay zonas en la provincia que ha llovido muy bien, hay otras que no tanto. Bueno, hacer un poco de sintonía fina con las autoridades para poder habilitar nuevamente la posibilidad de quemas. Bien. Bueno, Pablo Sánchez, vicepresidente tercero de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos por el contacto y buenas noches. Que tenga buenas noches.